Entonces quiero destacar un poco e iniciar esta clase virtual hablando de lo que vamos a hacer, cuál va a ser el objetivo. Les comentamos nuevamente, somos parte de Oftalmo University, un portal y un canal de comunicación abierto para todos los latinos que tengan algo para decir y algo para aportar. Creemos que estas clases ya estamos bombardeados también de muchos contenidos online y queremos que estas clases sean un espacio interactivo en la cual aprendamos cosas unos de otros, ¿sí? Queremos una transferencia de conocimiento, queremos dejarles herramientas prácticas para que se termine este webinar y a las 2 o 3 horas todos tengamos esas herramientas para poder aplicar en nuestro día a día. ¿Cómo va a ser rápidamente la modalidad? La modalidad es, yo y Lisandro Carnielli vamos a ser de moderadores, vamos a tratar de facilitar la interacción entre el asistente y el invitado, vamos a manejar muy estrictamente el tiempo. Los invitados que los vamos a presentar ahora van a tener una interacción con slides de fondo que van a ser muy interesantes y vamos a, sobre todo, a hacer una gran interacción, una gran clase en la cual es muy importante lo que nos digan los invitados, ¿sí? Le pedimos a los asistentes, por favor apaguen el micrófono y las cámaras para que la conexión sea de las mejores. Al final yo voy a estar tomando nota de las conclusiones para comenzar. Rápidamente comentarles que está el doctor Pedro Iván Navarro desde Colombia, ¿sí? Que es un oftalmólogo y también tiene una maestría que ahora nos va a comentar un poco, la doctora Carolina Sardi también de Colombia, el doctor Jaime Soria Viteri de Ecuador, Lisandro Carnielli de Argentina y yo, el doctor Ivo Ferreira, uruguayo, viviendo en México. Una de las cosas más importantes de hoy es que creo que metemos 2 goles, como traté de decirles ahí. ¿Ok? Tenemos 2 objetivos que vamos a cumplir. Vamos a hablar del lenguaje que debemos todos hoy en día, nos guste o no saber, que es la medicina basada en la evidencia, y la vamos a aplicar a lo que es el tema de esta pandemia que estamos sufriendo con el coronavirus. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los 2 grandes objetivos y siempre, nuevamente, aportando herramientas y evaluando evidencia actual. Queremos que se vayan sabiendo justo eso, cómo se hace una buena búsqueda, cómo se clasifica la información, cómo la podemos evaluar y cómo la podemos después aplicar. Y para esto creo que es muy importante comentarles de lo que pasó hace unos días con ese gran tuit de Donald Trump, ¿no? Vamos a evaluar inclusive cómo fue la evidencia que llevó al presidente de los Estados Unidos a hacer este tuit y a generar toda esa revolución que generó posteriormente, como por ejemplo personas en Nigeria que fueron intoxicadas con este mal uso del medicamento. Entonces, ya para terminar, y no quería dejarles esto importante, uno de los libros más espectaculares que he leído en los últimos tiempos, de 21 lecciones para el siglo XXI, un libro que habla de lo que se viene, un libro que habla de cosas de mucha relevancia, y nos dice esta frase: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Entonces eso me permite a mí levantarle el centro al doctor Navarro, que nos va a hablar un poco de lo que es la medicina basada en la evidencia, de su poder, ¿ok? Y de lo que tenemos que saber al respecto. Doctor Navarro. Ok, voy a iniciar entonces. Si en algún momento se va la señal del audio, por favor, me comentan. Quiero darle las gracias al doctor Ivo Ferreira, al doctor Jaime Soria y a todos los compañeros que vamos a participar en esta reunión. Yo básicamente quiero concentrarme en los conceptos básicos, los pilares de la medicina basada en la evidencia. Y desde el año 2008, en un editorial del British Medical Journal, se le hablaba a la comunidad médica, donde se decía que en el siglo XXI aquel médico que no fuera capaz de leer críticamente un estudio o una publicación estaba tan mal preparado como aquel que no puede tomar la presión arterial y evaluar el sistema cardiovascular. El doctor David Sackett, el pionero de la medicina basada en la evidencia en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, en el Canadá, fue el pionero de esta filosofía de la práctica de la medicina.
pero uno de sus alumnos, el doctor Gordon Guyatt, fue el que finalmente acuñó el término de medicina basada en la evidencia, que inicialmente se nombró como la medicina científica. Y todos hemos aprendido medicina de la experiencia de los profesores, de la eminencia de algunos de ellos, de la obediencia cuando somos residentes a nuestros instructores, pero lo que nosotros tenemos que aprender para ejercer la medicina basada en la evidencia es un método. La medicina basada en evidencia no es más que unas reglas que nos permiten paso a paso poder encontrar información que sea relevante para la decisión clínica con alguno de nuestros pacientes en todas las situaciones de la práctica médica. Y eso fue lo que hizo el doctor David Sackett. Ustedes ven ahí al doctor David Sackett en la figura del centro, con un carrito, donde él cargaba información a medida que él evaluaba a cada uno de sus pacientes. Esa inquietud que él tuvo le apareció cuando era estudiante de medicina en los años 50. Creo que... ¿Escuchan? Sí, perfecto, Doc, seguimos. Bueno, y él, ante un caso siendo estudiante de medicina con una paciente joven que en esa época, en los años 50, se le sugería que estuviera en reposo, él hizo una búsqueda acerca de la hepatitis A y encontró un artículo del doctor Tom Chalmers donde se cuestionaba el reposo y él decidió con esa información decirle a su paciente que se levantara y la evolución fue buena. Ese fue el primer ejemplo de todo ese proceso que él ha hecho para que todos sigamos este tipo de filosofía en la práctica médica. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Es el uso consciente, explícito, juicioso de la mejor evidencia disponible actual. Y eso es importante porque tenemos la disponibilidad de buena evidencia, es con buen diseño, estudios con buena muestra. Y por eso no podemos despreciar la mejor evidencia que tenemos disponible en el momento que la estamos utilizando. Nos sirve en la toma de decisiones, nos sirve en el cuidado de nuestros pacientes. Está compuesta por 3 pilares: la experiencia clínica individual de cada uno de nosotros, que está relacionado con nuestras competencias y con el juicio clínico, la mejor evidencia disponible y la participación del paciente, porque finalmente él también tiene sus preferencias y unos derechos que debemos tener en cuenta. A su izquierda ustedes pueden apreciar cuál era el esquema de la medicina basada en la evidencia cuando empezó, y hoy en día la práctica y la experiencia clínica sigue teniendo un punto tal vez más importante que los otros 2 factores, y los ven ustedes en este logo de la Universidad de McMaster a la derecha. Existen 5 pasos que siempre debemos pensar cuando tenemos un problema médico. Hacernos una pregunta, esa pregunta la doctora Sardi nos va a explicar qué características debe tener, que se llaman preguntas estructuradas. Debemos hacer una búsqueda sistemática, que quiere decir una búsqueda completa. Tercero, tenemos que evaluar la calidad de esa información para poder aplicarla a nuestro paciente e idealmente al final evaluar esa decisión que tomamos si fue positiva o negativa. El Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford ha propuesto esta pirámide donde ustedes ven en la base la opinión de los expertos, y quiero aprovechar porque se ha tejido una gran aceptación dentro de la comunidad médica de la opinión de los expertos, y ustedes pueden darse cuenta que es la evidencia de más bajo nivel. Generalmente una gran cantidad de sesgos, empezando por el sesgo de selección de lo que llamamos expertos. De ahí en adelante vamos subiendo reportes de casos y series de casos, los estudios observacionales analíticos, que son los estudios de casos y controles y las cohortes, y por último, la evidencia de mayor nivel, como son los ensayos clínicos, los estudios de intervención y los estudios secundarios, que son sinopsis o sumarios, idealmente de ensayos clínicos de alta metodología, sería el ápice de la pirámide. En esta diapositiva simplemente quiero mostrarles que esa clasificación con relación al diseño de los estudios no es aislada. Esa clasificación simplemente lo que nos va a ayudar es a hacer unas recomendaciones. Y ustedes se dan cuenta que idealmente la información que provienen de estos estudios de alto nivel, las revisiones sistemáticas con homogeneidad entre las muestras de sujetos que participaron en diferentes ensayos,
o ensayos clínicos individuales con gran precisión, que quiere decir sus intervalos de confianza en la estimación estrechos, porque hay una gran muestra, son aquella información que siempre debemos tener como estudios con recomendaciones de primer nivel o recomendación A. A medida que vamos bajando en ese nivel de diseño, pues vamos bajando el nivel de evidencia. Podemos evaluar la evidencia también, no solamente con la pirámide, sino que existe la jerarquía propuesta por la colaboración GRADE, es un poco más complejo, pero resumiendo, podemos empezar, la evidencia la podemos evaluar desde el diseño e irle dando puntos a favor si conseguimos algunos desenlaces importantes, como son precisión, consistencia en los resultados, o podemos bajar el nivel, o podemos subir el nivel, perdón, si los resultados nos dan a conocer asociaciones, impactos muy grandes. De todos modos, podemos clasificar la información en este sistema GRADE como alta, moderada, baja, muy baja, dependiendo de la necesidad o no de hacer más estudios, ensayos clínicos controlados que nos respondan la pregunta que ha sido incompletamente solucionada. Existe una tercera forma de clasificar la evidencia y aquí está el link de Equator Network, que es la colaboración que nos permite bajar estas listas de chequeo, que nos permiten evaluar cada uno de los diseños, la evaluación Consort para los ensayos clínicos, la declaración STROBE para los estudios de cohortes y casos y controles, la iniciativa START para los estudios de pruebas diagnósticas, que es muy importante en nuestro medio con tanto equipo y prueba que realizamos en nuestra consulta. Y por último, la declaración PRISMA, que es muy importante para evaluar las revisiones sistemáticas. Es importante anotar acá que no siempre que leemos una revisión sistemática con metaanálisis o un ensayo clínico aleatorizado, cegado, con grupo control, quiere decir automáticamente que esa es la evidencia más alta. Esos diseños también, algunos tienen errores y por eso debemos aplicar la calidad con esta declaración PRISMA. En conclusión, la medicina basada en la evidencia es una filosofía, es una forma de practicar la mejor medicina posible en todas las áreas, incluida nuestra oftalmología. Está basada en 3 pilares: la experiencia clínica de todos nosotros, la mejor evidencia disponible en ese momento para el problema que estamos evaluando y las preferencias de los pacientes para tomar una decisión final. Es beneficiosa para los médicos que están en la actividad clínica para tomar sus decisiones, para los médicos investigadores para poder saber cuál es el estado del arte, construir preguntas adecuadas, y para los consumidores de literatura, que es la gran mayoría de clínicos, para saber si lo que están leyendo es lo que hay que leer. Y obviamente para los pacientes, porque eso nos permite una toma de decisiones a favor de ellos. Este webinar o esta reunión académica de todos nosotros nos sirve para que los residentes, los fellows, los clínicos que enseñan, entiendan que la lectura crítica de la literatura médica es un pilar en el ejercicio de la medicina y que no se puede enseñar medicina si no tenemos esta herramienta, porque podemos equivocarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Excelente, Doc. Adelante, Hugo. Sí, no, excelente. Era importantísimo hablar del poder de la medicina basada en la evidencia y de entender un poco la estructura. Queremos que todos entiendan que no queremos abarcar mucho, ¿sí? Queremos abarcar algo muy específico y luego vamos a hacer otros webinars siguiendo con este tema, pero queríamos dar importantísimo una idea global de lo que es la medicina basada en la evidencia. Ahora la doctora Sardi sí nos va a hablar de algo muy interesante, muy aplicable a lo que es la búsqueda de literatura en el día a día. A ver si puede ya poner su micrófono y comentarnos un poco esta estructura de una búsqueda de literatura. Carolina. Gracias, Ivo. Bueno, para los que no me conocen, Carolina Sardi, soy venezolana, vivo en la ciudad de Medellín desde hace 10 años. Mi área de experticia es la retina clínica, pero tengo una maestría en epidemiología y venimos a compartir un poquito lo que hemos aprendido. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Pele, que está en Argentina, que es uno de los críticos más difíciles que tengo. Yo quiero echar un poquito hacia atrás, Ivo, a la diapositiva que tenía Pedro, donde estaba el link del Equator,
creo que ese es una de las diapositivas más relevantes que tu audiencia se puede llevar el día de hoy, un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque esa página es una página donde todo el contenido es absolutamente gratis. Ahí van a encontrar todas las listas de chequeo para el tipo de estudio que ustedes quieran evaluar. Y está toda la metodología en español. La que sigue, Ivo, porfa. Ese link que tienen en rojo allí, Equator Network, es una maravilla. Es absolutamente gratis, es en español y están todos los recursos disponibles. Ahora sí vamos, por favor, Ivo, a la charla. Era para enfatizar eso un poquito. Y pues la idea es cómo vamos a construir una búsqueda. Para construir la búsqueda, pasa a la siguiente, por favor, tenemos que tener un balance entre sensibilidad y especificidad. Recuérdense que la sensibilidad es yo poder tener todos los artículos que son relevantes. Pero si yo tengo a veces todos los artículos, busco todos los artículos, puedo tener un número exagerado de artículos. La especificidad es tener esa capacidad de excluir los artículos que no son relevantes. Pasemos a la siguiente, Ivo, por favor. Entonces, es eso lo que les quería decir. Si yo tengo una búsqueda demasiado sensible, voy a encontrar un número demasiado grande de artículos que me van a requerir demasiado tiempo para yo poder tomar los que de verdad me interesan. La siguiente, Ivo. En cambio, si tengo una búsqueda demasiado específica, puedo estar ocurriendo lo contrario, y es que más bien esté dejando por fuera muchos artículos que son importantes en mi investigación. Entonces, conseguir ese balance es lo complejo. Y vamos a hablar del método que yo utilizo para sistematizar la búsqueda de la evidencia. Esto no es una revisión sistemática, sino es una sistematización de la búsqueda de la evidencia. La siguiente, Ivo, por favor. Lo primero que vamos a hacer es elegir la fuente de información más apropiada. La siguiente. Entonces, generalmente, nosotros aquí en Latinoamérica corremos primero a PubMed, y eso está muy bien. PubMed es una base de datos muy amplia que tiene una gran cantidad de revistas y de artículos, pero no lo tiene todo. Tenemos que tomar en cuenta que también está la europea, que es Embase, que hay un 30 a 40% de artículos que no están en PubMed incluidos. Y eso puede ser interesante. Yo digo, por ejemplo, el caso de los lentes multifocales y los trifocales. Si yo voy a buscar artículos de trifocales, de repente debería irme más hacia la europea, que tienen como menos restricciones que los americanos con la FDA, y puede que haya un poquito más de evidencia. Por supuesto, Cochrane es muy importante a la hora de buscar revisiones sistemáticas. Y, por ejemplo, si voy a buscar epidemiología latinoamericana, o por ejemplo quiero buscar una técnica quirúrgica, Lilacs o Cielo, son fuentes que tenemos que consultar porque son muy importantes. Siguiente, por favor. Lamentablemente, hay una cantidad de artículos que no están metidos allí, que están en lo que llamamos la literatura gris, que es mucho más compleja de buscar, y que a veces, cuando estamos buscando algo muy específico, muy poco frecuente, puede ser interesante que busquemos. La siguiente. Después que ya sabemos en dónde vamos a buscar, vamos a asumir que vamos a entrar primero a PubMed. Hay que desarrollar una estrategia de búsqueda. Vamos a la siguiente, Ivo, por favor. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a partir por crear un mapa conceptual, la siguiente, que nace a partir de lo que llamamos la pregunta PICO, o la nomenclatura PICO, que es la forma en que vamos a desglosar nuestra pregunta de investigación. Entonces nosotros vamos a identificar en esa pregunta de investigación, en esa duda que tenemos, en eso que queremos consultar, cuál es la población, cuál es la intervención, cuál es el comparativo y cuál es la medida de desenlace. Pasa a la siguiente, Ivo, por favor. Cuando estamos iniciándonos en esto, mi recomendación es que lo hagamos así. Hagamos un mapa conceptual con esos 4 cuadritos y allí vamos a desglosar nuestra pregunta de investigación. Yo les traje un ejemplo. ¿Son las inyecciones intravítreas con anti-VEGF tan efectivas como la fotocoagulación con láser en prevenir la pérdida visual en pacientes con retinopatía diabética? La siguiente. Entonces, ¿cuál es nuestra población? La siguiente, pacientes con retinopatía diabética. ¿Cuál es nuestra intervención que vamos a evaluar? Inyecciones intravítreas con anti-VEGF. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con la fotocoagulación láser. ¿Y cuál es nuestro desenlace? Es la pérdida, prevenir la pérdida visual. Entonces, una vez que ustedes desglosan esa pregunta de investigación, regresa atrás un poquito, esa pregunta de investigación, vamos a empezar a buscar términos similares con lo que pueden estar en cada artículo, cualquiera de esas frases.
Pasa a la siguiente Ivo. Pero el día de hoy no les voy a hablar de inyecciones de antiangiogénicos, no les voy a hablar de Ozurdex, Pellet, lo siento. Vamos a hablar sobre el tema que nos interesa a todos, que es el coronavirus. Y les traje una pregunta que yo me hice. Yo me hice esta pregunta. Yo me pregunté, ¿es el uso de la hidroxicloroquina o la acitromicina una opción de tratamiento para el COVID-19? Esa fue mi pregunta y quiero mostrarles cómo la desglosé. Como verán, es una pregunta muy amplia. ¿Por qué me planteé una pregunta tan amplia? Porque obviamente sé que hay muy pocas fuentes de información y preferí ser amplia en mi pregunta y ni siquiera incluir un comparativo. ¿Cuál sería en este caso mi población? Pacientes con COVID-19, pero tengo que acordarme incluir todos los sinónimos, como coronavirus o SARS-CoV-2, en los que pueden estar, dependiendo de la región del mundo, artículos escritos. ¿Cuál es la intervención? En este caso estamos hablando, por supuesto, de la hidroxicloroquina, incluí también la cloroquina y la citromicina, y en este caso puse un desenlace muy amplio, que es la siguiente, que es tratamiento o terapéutica o terapia, porque como hay muy poca cantidad de información, no me quise restringir a un desenlace como resultados clínicos, ese tipo de cosas, sino simplemente quise hacer una búsqueda bien amplia. La siguiente, por favor. Pues cuando yo junté esas palabras, mira lo que apareció. 33.746 resultados. ¿Cómo nos vamos a leer 33.746 resultados? Es imposible. Luego yo apliqué unos filtros, que es lo que les quiero mostrar el día de hoy, y me aparecieron 36 resultados relevantes, que sí los pude leer, sí los pude identificar, y ahí pude seleccionar cuáles eran los artículos que yo consideraba. ¿Cómo pasé de 36.000 a 36 resultados? Gracias a eso que está allí, que son los operadores booleanos, y que parece algo muy básico, pero es algo demasiado relevante, tenerlo bien claro, y si entendemos esto, lo desciframos todo, que son y, o and, or y not. Y, o, no. Entonces voy a tratar de ejemplificarlo. Y es cuando yo, por ejemplo, tengo artículos de perritos y artículos de gaticos, pero yo quiero solamente los artículos que me hablen de las dos cosas, de perritos y de gaticos. Entonces, en ese caso, uso el operador booleano y, porque no quiero que me muestre los que tienen solo perro y solo gato, sino los que tienen las dos cosas. Siguiente, por favor. Or es lo opuesto. Aquí quiero que me muestre todos los artículos que hablan de perritos, todos los artículos que hablan de gatico y todos los artículos que hablan de las dos cosas en conjunto. Obviamente, cuando yo uso el or, hago búsquedas más amplias, y cuando uso el y, hago búsquedas más restrictivas. Y el not, que no lo usamos tan frecuentemente, es cuando yo, por ejemplo, le digo, búscame todos los artículos de perrito, no me muestra ningún artículo que sea de perrito con gatico, solo los que son de perrito solo. Entonces, esos son los tres operadores booleanos. Luego nos vamos a ir a PubMed. En PubMed ya la página cambió y es un poquito diferente la interfase, pero es un poquito más fácil. Nos vamos a ese botoncito que está abajo que dice avanzado, no nos vamos a ir directo a la barra, sino vamos avanzado. Siguiente, por favor, Ivo. Y en esta página, yo quiero que nos familiarizamos, tenemos un campo que dice All Fields, ese es el campo que restringe la búsqueda. Yo puedo buscar allí solamente por autor, solamente por abstract, solamente por título. Yo, como estoy haciendo una búsqueda amplia, coloco All Fields porque quiero que me busque en cualquier parte del artículo y voy a empezar a hacer lo que yo llamo el constructo de mi pregunta. Entonces coloco mi primer término, COVID-19, y le doy a adicionar, como lo ven, perdón, me he hecho un poquito hacia atrás, Ivo, qué pena, que te me adelantaste, un poquito más atrás. Gracias. Tengo el COVID-19 y lo agrego con el add que está en azulito para que se me pase a ese recuadro que tenemos abajo, que es el query box o el cuadro de donde se está armando la consulta. Siguiente, por favor. Fíjense cómo se pasa la palabra COVID abajo. Yo escribo mi segunda palabra, que es el sinónimo que quiero buscar, que se llama coronavirus, y ahora lo voy a agregar con el término or, porque quiero que me busque todos los COVID, todos los coronavirus o lo que estén los dos. Entonces no coloco solo adicionar, sino que despliego el menú para utilizar el booleano or. Siguiente, por favor, Ivo. Y hago lo mismo con el tercer término siguiente, Ivo, que es el SARS-CoV-2. Entonces, fíjense cómo ya me quedan las tres poblaciones que yo estoy buscando, que son mi objetivo.
¿Qué hago al siguiente? Y esto es súper importante. Lo agrego a la historia. Fíjense cómo despliego ese menú y él me dice, él lo agrega abajo y me dice que hay 16.755 artículos que mencionan uno de esos términos o dos o tres de esos términos en conjunto, porque hice la búsqueda con OR, que es amplia. Luego me voy a mi segundo punto, que era, en este caso, coloco tratamiento, lo mismo, lo adiciono, siguiente IVO, therapeutics, siempre con el OR, lo adiciono IVO, por favor, y luego terapia o therapy, que lo adiciono con el OR, de nuevo, fíjense cómo tengo mis tres palabras, me dice que hay 11.562.000 artículos que mencionan una de esas tres palabras. Acuérdense que hice una búsqueda amplia porque puse el booleano OR. Y finalmente me voy a la terapia y coloco, ahí lo resumí, hidroxicloroquina, cloroquina o acitromicina, lo agrego vivo, por favor, a mi abajo y me dice que hay 34.636. Ahí tengo mis tres recuadros. Y esos tres recuadros voy a armar mi pregunta. ¿Cómo la voy a armar? Siguiente, Ivo, por favor. Le doy a esos tres punticos que están allí y le digo, adiciónamelo a el query. El siguiente, Ivo. Él me lo adiciona, mire cómo me lo subió los tres arriba, y le digo, quiero que me adiciones el segundo, pero ahora sí quiero que me pongas el booleano y. ¿Por qué? Porque yo nada más quiero que me muestre artículos que mencionen tratamiento, terapéutico o therapy, pero que también incluyan la palabra COVID-19, coronavirus o SARS. Siguiente, por favor, Ivo. Entonces, con el booleano y lo agrego arriba. Y finalmente, hago lo mismo con el tercero. Fíjense cómo en el query box ya me queda completamente armada mi pregunta. Siguiente, por favor, Ivo. Fíjense cómo cuando yo paso y armo la pregunta así, pasé a 36 artículos. Esa es mi primera búsqueda. ¿Qué hago yo allí? Me voy, reviso esos 36 artículos, veo si hay alguna palabra que se me está quedando por fuera, veo que hacen referencia en esos artículos, a ver si hay otros artículos que no estén en mi búsqueda. Incluso si tengo una búsqueda muy amplia, supongamos que en vez de 36 me hubieran salido 2.000, puedo hacer búsqueda donde filtro por uso otro tipo de filtro. Pasa a la siguiente, por favor, Ivo. Lo más Carolina, importante... Sí, una preguntita del público. claro. Preguntan por qué te parece más complejo el Google Scholar. No es complejo. Lo que me parece complejo es la búsqueda en la literatura gris. La literatura gris, ¿qué puede ser? Pueden ser artículos que están en revistas que no están indexadas, pueden ser tesis, pueden ser, son documentos que no están en las bases de datos grandes, sino que no están, no están en las bases de datos de búsqueda fácil, y tratar de conseguir algo en literatura gris es muy complejo, pero Google Scholar no me parece complejo. Lo que me parece es una buena fuente para buscar literatura gris. Volviendo aquí, ¿qué hago yo en este punto? Y esto, si se lo llevan, me lo van a agradecer toda la vida. Por ejemplo, yo me gusta el tema de inyecciones de medicamentos intravítreos para edema macular diabético. Entonces yo construyo mi pregunta y copio eso que ustedes tienen allí, entre paréntesis, lo guardo. Y cada 2, 3 meses, 4 meses, vuelvo y pego ese mismo query en la barra de PubMed, ahí sí en la de la portada, y me va a actualizar con los nuevos artículos que estén apareciendo, si yo, por ejemplo, tengo una línea de investigación que me interese. Otra cosa que pueden hacer es darle al botón download, que lo tienen ahí con la flechita roja. Eso hace que se les quede guardado, incluso le guarda la hora y la fecha. Eso es muy útil cuando están saliendo muchos artículos. Pasa a la siguiente, Ivo, por favor. Miren lo que me pasó ayer. Ayer volví a hacer la búsqueda con el mismo query y miren cómo ya no eran 36, sino 38. Y quiero que vean esto, qué interesante. Pasa a la siguiente, Ivo, por favor. Cuando uno busca y no hace uso correcto de los booleanos, fíjense que son exactamente las mismas palabras. ¿Cuál es la diferencia? Los paréntesis. Si uno no hace uso correcto de los booleanos, fíjense cómo pasó de 38 a 34.000. Y miren la tercera alternativa. Puedo tener 11 millones de artículos con las mismas palabras, simplemente porque no usé los booleanos. Fíjense que aquí usé puros OR, y por tanto hice la búsqueda extremadamente amplia. De allí, que quiero que se vayan con eso en la cabeza,
de la importancia de los booleanos cuando estén estructurando su búsqueda. La siguiente, por favor. Finalmente, utilicen estos filtros que tienen allí en la barra de PubMed cuando quieren referirse solo a metaanálisis, solo a clinical trials o temas específicos. La siguiente, Ivo. Les dejo allí mi correo para que, porque sé que van a salir, cuando estén haciendo el ejercicio les van a surgir preguntas, me pueden escribir, yo les puedo enviar la presentación con toda la libertad y podemos ayudarlos a hacer estas búsquedas que les digo son súper útiles en nuestra práctica clínica. Pues en esa búsqueda que yo hice, encontré 2 artículos que fueron muy relevantes. Uno es el famoso artículo que ya venimos hablando mucho en los chats, que es el clinical trial que se hizo en Francia, y el otro fue una revisión sistemática. Digamos que de todo lo que leí fue como lo más importante que encontré, porque hay muchos editoriales, muchas cartas al editor, muchas revisiones, pero digamos que esto fue como la evidencia más fuerte que encontré y es la que vamos a discutir a continuación. Te cedo la palabra, Ivo, para que moderes. No, la verdad que estoy feliz, te presté atención, a veces no es fácil, perdón, con las slides, porque también estoy respondiendo y viendo qué nos dice el público, que está con muchas preguntas que vamos a hacer ahora dentro de un rato. Quiero destacar que todos los artículos que se toquen ahora vamos a dejar un link en el cual tenemos los artículos completos para toda la audiencia. La verdad, Carolina, que te felicito, es muy claro cómo explicas algo que a veces no conocemos y nos cambia por completo una búsqueda, ¿no? Entonces creo que quiero de vuelta ir para atrás al concepto detrás de toda esta charla. Lo primero era entender que la medicina basada en evidencia es el lenguaje que tenemos que hablar hoy en día. Ahora estamos hablando de, bueno, cómo ir a buscar esa evidencia, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo analizarla críticamente, y ahora sí, los 3 invitados de honor, que son ustedes, van a empezar un poco a discutir al respecto de estos artículos. Entonces, aquí teníamos unos conceptos que también el doctor Navarro nos quería platicar, a ver si él está por ahí con el micrófono. Hola, Ivo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, Carolina compartió 2 artículos. Vamos a revisar como ejemplo de la utilización de las listas de chequeo en la revisión sistemática del grupo de Cortellani, que me parece que es un artículo que en teoría está en el ápice de la pirámide. Es una revisión sistemática sin metaanálisis, o sea, no tiene una síntesis matemática porque la heterogeneidad o la diferencia entre los diferentes individuos de cada uno de los estudios no dio para hacer ese análisis, pero creo que nos sirve para utilizar la lista de chequeo de la estrategia Prisma. Y en la siguiente diapositiva, lo que ustedes están viendo, la lista de chequeo Prisma, pues evalúa diferentes características. Qué pena, Ivo, la anterior, qué pena. Con referencia, la anterior. Solo para que la audiencia lo sepa, Ivo les va a compartir estos 2 artículos que hicimos mención para que ustedes mismos puedan hacer este ejercicio que Pedro está haciendo ahora en vivo. Esta lista de chequeo lo que nos permite es evaluar desde el título hasta el patrocinador del estudio. Y es una forma en que nosotros podemos ver si los autores utilizaron, por ejemplo, un resumen estructurado donde haya toda la información resumida, de manera que el lector pueda ver el estado del arte en ese campo, cuáles fueron los objetivos del estudio, cuáles fueron las fuentes de los datos, cuáles fueron los criterios de inclusión de los artículos primarios que se incluyeron en la revisión, cuáles eran las características de los participantes, qué tipo de intervenciones se realizaron, cómo se analizó la información, cuáles fueron los resultados, las limitaciones y las conclusiones. Ustedes pueden ver ahí que tiene esta lista de chequeo, tiene 27 ítems, es un poco complejo, es cargada
pero tiene que uno irse familiarizando con todas estas listas y cada vez que uno trate de leer un artículo, vaya a la lista de chequeo y trate de responder algunas de las preguntas y irse familiarizando con estas plataformas. Y aquí lo que podemos ver es que en ese artículo, el título habla que es una revisión sistemática. En cada una de las casillas de la derecha ustedes les van dando un punto. El artículo, los autores escribieron un resumen estructurado, se le da otro punto. Lo mismo con la introducción, si se hizo un raciocinio previo al estudio, cuáles fueron los objetivos, en los métodos, si se registró o no se registró el protocolo. Para las revisiones sistemáticas hay un sitio para registrarlos que se llama Próspero, como hay los registros de los ensayos clínicos, cuáles fueron los criterios de elegibilidad para cada uno de los estudios primarios, cuáles fueron las fuentes, cómo se seleccionó, cómo se hizo la selección de esos estudios, si se evaluaron o no sesgos que haya. El sesgo más importante en las revisiones sistemáticas y metaanálisis es el sesgo de publicación, que quiere decir que si nosotros no hacemos una búsqueda amplia en las bases de datos grises que ya hablaba Carolina, podemos dejar información importante en tesis de doctorado, de maestría de las diferentes universidades que nos pueden afectar el resultado de la búsqueda, y ese es el sesgo más importante en este tipo de estudios secundarios o integrativos. Mirar los resultados, cuáles fueron las características de los resultados, cómo se analizaron desde el punto de vista estadístico, cómo se hizo la discusión del trabajo, si se hizo un resumen inicial de todos los hallazgos, cuál fue la potencia o la fortaleza de los resultados con relación al desenlace que quería contestar el estudio, cuáles fueron las limitaciones, que es muy importante, porque por más que estén estas revisiones con metaanálisis publicadas en las revistas del primer cuartil, las mejores revistas médicas, se encuentra uno deficiencias. Entonces uno como autor de un estudio tiene que manifestar de forma explícita cuáles son las debilidades. Y por último, una conclusión. Es importante siempre el patrocinador. Estamos inundados de estudios patrocinados por la industria farmacéutica que hace que a veces se sesguen un poco esos resultados, y es importante mirar porque de pronto no es lo mismo un estudio realizado por un ente nacional de investigación, un ente independiente, así es patrocinado por la industria farmacéutica. En este estudio lo que hicimos fue evaluar, y fíjense que aunque es una revisión sistemática que uno esperaría que nos aporta una gran información, de los 27 puntos solo cumple con 10. O sea, tiene una calidad de 0,37 o del 37% para un 100%, que sería un estudio ideal para este tipo de diseño. Entonces, esta es la forma en que nosotros podríamos realizar la evaluación de toda la información que nosotros hayamos conseguido después de una búsqueda sistematizada, tratar de evaluar la calidad. Obviamente podemos también evaluarla desde el punto de vista del diseño, de la pirámide. Podemos también utilizar la clasificación que les di, la tabla del centro de Oxford para la clasificación de la evidencia, y las listas de chequeo. Yo quisiera acotar que esa revisión sistemática es una revisión sistemática que fue publicada ahora en marzo en el Journal of Critical Care, y inicialmente ellos encuentran 234 artículos, pero cuando empiezan a excluir los artículos se encuentran con que la mayoría son clinical trials, que están 26 clinical trials que están apenas en fase de planeación o de reclutamiento, y la evidencia que ellos utilizan para construir esa revisión sistemática, acuérdense que una revisión sistemática es una suma de evidencia, es realmente pobre porque son, como les decía, cartas de editores o editoriales o revisiones, pero no había verdaderamente artículos de la punta de la pirámide que ayudara a construir que esa evidencia fuera realmente sólida. Bien, por un tema de tiempo, vamos a pasarle la palabra a Jaime. Ahora sí viene una etapa muy interactiva. Jaime va a empezar a hablar de ejemplos con preguntas de investigación muy interesantes, y ahora sí ya con el tema de coronavirus, a hacer ejercicios de medicina basada en la evidencia. Jaime. Bueno, espero me estén escuchando bien. Si no, cualquier cosa me avisan.
Como estuvimos viendo, se habló acerca de los trabajos que son de alto nivel de evidencia, como las revisiones sistemáticas o los ensayos clínicos controlados. Yo les quiero hablar acerca de los otros tipos de estudios que existen, los que a veces son de bajo nivel de evidencia, dentro de la pirámide que el doctor Pedro Navarro pudo explicar muy bien, acerca de cómo utilizar o tratar de utilizar de la forma más correcta lo que son los reportes de casos, o también opinión de algunos expertos, que hasta dónde llega su utilidad, o revisiones narrativas, las que no son sistemáticas, ¿qué podemos usar? Entonces, yendo a la siguiente diapositiva, y algo que nos compete a los oftalmólogos, hablando específicamente sobre el coronavirus, es si es que este virus se puede transmitir por vía ocular, ¿qué evidencia tenemos para decir de que se puede o no se puede transmitir? Entonces, la evidencia que necesitaríamos no son ensayos clínicos controlados, no son metaanálisis, son dos tipos de estudios, unos de ciencias básicas, en donde encuentren el receptor al que se une el virus, que es la enzima convertidora de angiotensina, que lo encuentren dentro a nivel ocular. Y el segundo es que haya reportes de casos en donde pacientes que hayan estado usando las medidas de protección a nivel nasofaringea, pero no ocular, se hayan contagiado. Entonces vamos a ver qué existe en la siguiente diapositiva. El siguiente. Entonces usamos una estrategia de búsqueda muy similar a la que la doctora Carolina Sarri estuvo hablando. Usamos el término de transmisión, usamos el sistema booleano de AND, eye or ocular, entre paréntesis, volvemos a usar el otro AND y usamos los coronavirus o COVID-19. Y nos manda o nos da de resultado 18 artículos. Estos 18 artículos podemos revisarlos, tanto los títulos como los resúmenes, para ver cuáles son los relevantes y cuáles no vienen a ser los relevantes. Entonces, de estos 18 artículos tenemos que 11 de ellos son descartados porque no hablan sobre el COVID-19. Entonces nos quedamos con 7 artículos. Uno de ellos es descartado porque habla acerca de coronavirus, pero en el departamento de odontología. Entonces también lo descartamos, nos quedamos con 6 artículos. Y 3 de ellos hablan sobre coronavirus y tocan temas oftalmológicos, pero no tocan el tema de transmisión ocular. Entonces los descartamos y nos quedamos con 3 artículos que eso sí vamos a leer en su totalidad y revisar lo que hablan. De estos 3 artículos voy a hablar sobre 2 de ellos, el siguiente. Y con esa estrategia de búsqueda van a encontrar los artículos que hablamos. El primero es un estudio que habla sobre la posibilidad de transmitirse el coronavirus a través de los ojos. Y este artículo nos dice que en estudios hechos en laboratorios histológicos no encuentran el receptor a nivel de superficie ocular, sino a nivel posterior, pero que a través de la vía o del sistema lagrimal, el virus puede ir por la lágrima, llegar a nivel nasofaringeo, estar en vías respiratorias superiores, donde sí tenemos estos receptores, y así podríamos contagiarnos y llegar al resto de nuestro organismo. Y recomiendan el uso de gafas protectoras. El siguiente. Y sobre el reporte de casos, bueno, existen casos reportados de personas que han tenido las otras medidas de protección menos la ocular, y sí hay. Este es otro artículo que salió en la misma estrategia de búsqueda, en donde una persona en China se contagió, que estaba viendo pacientes con neumonía por coronavirus, tenía todas las medidas de protección menos la ocular, y después de una semana presentó los síntomas oculares. Podemos ver la gráfica, que es el número 2 de ese artículo, y se ve que es un artículo en chino, o sea, es un reporte en chino, y dice, bueno, ¿cómo podemos confiar? Y de ahí viene lo siguiente, y es que, la siguiente, y es que actualmente podemos leer artículos en cualquier idioma. Esta es una herramienta que uso muchísimo, nos podemos bajar los artículos en PDF. Yo actualmente me estoy leyendo artículos en alemán, en francés y todo, no porque es el idioma, sino porque lo puedo traducir en cuestión de segundos. Yo me bajo el artículo en el idioma original, lo meto en este traductor de PDFs y me da la respuesta. En la siguiente diapositiva vamos a ver incluso un ejemplo de un artículo que habla sobre esto, la transmisión ocular, que está traducido, y con más o menos 90-95% de traducción muy buena, que podrías entenderlo. Entonces es una herramienta que recomiendo muchísimo. Y con esto
podemos decir que tenemos suficiente evidencia para pensar de que el coronavirus sí se puede transmitir por vía ocular y lo indispensable es usar siempre gafas protectoras. La siguiente pregunta que tuvimos es, bueno, ¿cómo podemos atender al paciente oftalmológico en tiempo de coronavirus? ¿Qué se ha escrito sobre esto de aquí? Hice otra estrategia de búsqueda, también con términos bastante amplios, solo uní lo que viene a ser oftalmología y el coronavirus, y me dio un resultado de 33 artículos. Ya, lo cual también puede ser, es un número que podemos revisar, o sea, nos sentamos y en poco tiempo podemos revisar todos esos, por lo menos los títulos y extractos de allí. Y descartando los anteriores, tenemos 5 artículos que hablan realmente sobre el tema con esa estrategia de búsqueda. De estos 5 artículos, 2 son en chino, que podemos traducirlo con el traductor que estoy exponiendo, y los otros 3 son en inglés. De los 3 que son en inglés, el que más me gustó fue el publicado más reciente, que es la siguiente diapositiva. ¿Bien? En donde dice acerca de todo lo que el oftalmólogo necesita saber sobre el coronavirus. Está en prensa, se va a publicar en abril de 2020, y pone 2 cosas que a mí me gustaron muchísimo. Uno, acerca de un algoritmo de cómo tiene que ser valorado el paciente cada vez que llega a la atención oftalmológica, en donde ellos recomiendan que a todos ellos les tomen la temperatura, y si es que tienen fiebre, se valora si es una emergencia o no es una emergencia. Si es una emergencia oftalmológica, por ejemplo, una endoftalmitis y un paciente con fiebre, lo meten en un cuarto especial, aislado completamente. El oftalmólogo entra con todas las medidas de protección, que son un poco más severas, y ahí lo evalúa y examina al paciente. Y si es que no es una emergencia, lo que recomiendan es referirlo a otro centro médico para que se evalúe el tema de la fiebre que puede afectar su salud. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que no tiene fiebre? Ahí, como vemos en el algoritmo, lo que se hace es, se le preguntan síntomas de afección respiratoria y se le pregunta síntomas si es que ha estado en contacto con alguna persona que ha estado positivo o en algún lugar donde haya habido positividad del virus. Si es que sí lo tiene, se valora si es una emergencia. Si es una emergencia, se lo manda nuevamente a este cuarto que es para cuartos de pacientes que pueden estar infectados. Y si no es una emergencia, se le pone otra cita dentro de 2 semanas. Ahora, en todos los pacientes que no tienen ninguno de estos de aquí, lo que se hace es que se lo agenda para ser visto en la clínica. Y en la clínica, y aquí ponen la experiencia que tuvieron en Hong Kong, en los sistemas oftalmológicos, ponen un control que está en 3 niveles. Y eso ahí lo puse en rojo. A nivel administrativo, a nivel ambiental y a nivel de equipos de protección personal. ¿En qué hablan en cada uno de ellos? A nivel administrativo, lo que recomiendan es que suspender toda atención clínica electiva y reprogramarlas posiblemente para dentro de 4 o 6 semanas. Esto en especial para que los pacientes en la sala de espera, los que tengan que ser vistos, no estén muy aglomerados y puedan haber suficiente espacio entre cada uno de ellos. Lo segundo es hacer ese tamizaje tanto con la toma de temperatura como las preguntas que se le están haciendo para ver dónde tienen que ser vistos. Después, aquí también dejaron de utilizar todo lo que es la tonometría de no contacto. ¿Por qué? Porque cuando se manda aire a nivel de superficie ocular, podría esto generar partículas de aerosol que puede hacer que una persona se contagie. Entonces, no recomiendan para nada ese tipo de tonometrías. Informar a todos los pacientes y al personal acerca de las técnicas de higiene respiratoria y cómo toser para evitar contagiar a las demás personas que estén allí. Y que todo médico, antes de ir a trabajar, tiene que tomarse la temperatura y tiene que reportar, pues no solo médico, todo el personal hospitalario, tiene que tomarse la temperatura y tiene que reportar si es que ha tenido síntomas respiratorios. Si es que ha tenido, obviamente no podría ir a trabajar. Eso en cuanto a las administrativas. En cuanto a las ambientales, lo que recomendaron es poner filtros en el sistema de ventilación, unos filtros especiales que se llaman EPA. Lo segundo, usar medidas de barreras en lo que es la lámpara de hendidura y generar unos protocolos o guías de desinfección tanto para las chapas de las puertas, las computadoras, el oftalmoscopio y la lámpara de hendidura. Y por último, las barreras de protección las dividieron en 2 grupos. El uno para los pacientes, cuando el paciente no tiene por lo menos sospecha que puede estar activamente infectado, y es que todas las personas tienen que usar su mascarilla, todo el personal hospitalario, sus gafas protectoras, y la higiene de manos. Y si es que es en una persona que ha tenido signos o riesgo de tener coronavirus, aparte de esto aquí, tienes lo que ponerte todo lo que es
la bata protectora, o sea, la bata de aislamiento, guantes de goma y gorra. Son las cosas estas que recomiendan en la atención oftalmológica. Esa es la experiencia que tuvieron en Hong Kong. ¿Por qué lo nombro en esto que son artículos de menor calidad? Porque esto no es una revisión sistemática ni metaanálisis. Este es un artículo editorial en donde a un experto se le pide que ponga su opinión y él busca bibliografía referente a esto y la pone. Estos son artículos que vamos a tener por ahora hasta que en el futuro salgan artículos de mejor nivel de evidencia, y esto es lo que tenemos en cuanto a este nivel de evidencia. Siguiente. Por lo tanto, y terminando, yo creo que esta ya es la parte donde podemos discutir de todo. Sí, correcto, ¿no? Ahora, ¿cuáles vienen a ser las conclusiones? Ahora intentemos hacer conclusiones entre todos los invitados. También hay algunas otras preguntas que queremos plantear. Pero bueno, voy a ir nuevamente cómo fue el lineamiento de razonamiento desde el inicio. Hemos hablado de la importancia de la medicina basada en la evidencia en el día de hoy con lo que estamos viviendo, la importancia de que la medicina basada en la evidencia sea nuestro lenguaje. La medicina basada en la evidencia es mucho más que buscar un paper, leerlo y discutirlo, abarca mucho más, como dijo el doctor Navarro. Carolina nos dio herramientas magistrales de cómo hacer esa búsqueda de la mejor forma. Jaime nos está hablando de ejemplos específicos de cómo razonar y cómo se adaptan estos a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, con respecto a las conclusiones, esta primera imagen creo que habla de algo muy importante que me gustaría que los invitados empiecen a discutir, y es el proceso de evaluar la información, ¿no? Hemos tenido una estrategia de búsqueda, pero también hemos visto la calidad, aplicarlo y medirlo. O sea, si nosotros no aplicamos lo que leemos en medicina basada en evidencia y tenemos capacidad de medirlo, se está cortando justo la ciencia en este momento. Carolina, ¿tenés algún comentario al respecto? Pues antes de hacerte el comentario, Ivo, quería hacer referencia a algo que está hablando el doctor Manuel Garza en el chat, que es muy importante y que fue lo que tratamos de que quedara claro con la presentación de Jaime. No es necesario siempre contar con un metaanálisis para decir esto sí es creíble o esto no es creíble. Hay veces, dependiendo de lo que estamos tratando de determinar, los estudios como una serie de casos, como un reporte de expertos, puede ser una buena evidencia. Y no todo lo que está publicado en un metaanálisis necesariamente es verdad cierta, porque un metaanálisis es una suma de estudios. Y si todos los estudios están mal hechos, estoy haciendo una suma de sesgos y no necesariamente algo bueno. Entonces, él está haciendo referencia a eso. Me parece que es algo que es importante que quede en la audiencia. Y la otra Jennifer nos preguntaba, ¿cómo puedo saber si un metaanálisis es bueno o malo? Entonces, después que usted termina la búsqueda e identifica los artículos que le interesan y encuentra un artículo relevante, pásalo por la lista Prisma, en el caso de un metaanálisis, de una revisión sistemática de un metaanálisis, pásalo por la lista Prisma. Si encuentra que tiene un buen puntaje, que tiene fortalezas importantes, lo puede adherir con tranquilidad, obviamente tomando las otras consideraciones de las que vamos a hablar a continuación. Pero si ves que el puntaje es bajo, entonces ya saben que probablemente no es una evidencia fuerte en la que puedan basar sus conclusiones. Bueno, el comentario es que cada día se está publicando más artículos, y es imposible darle seguimiento a todos. Esa es la realidad. Y lo que queremos ser es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque si no somos muy eficientes, podemos estar teniendo conclusiones que no son las más adecuadas. Entonces, estos 5 pasos de la medicina basada en la herramienta, que este gráfico tratamos como que de ejemplificar, es como de toda la información que se tiene, que puede ser información de no buen nivel, cómo vas evaluándola, cómo ves la posibilidad de usar esta información, valorar riesgo, beneficio. O sea, no solo es que el artículo es creíble o no, sino también ver si es que lo puedes aplicar en tu medio, si es que puede ser riesgoso o no para tus pacientes. Y todo esto va a tener también... Estamos hablando de eso, de toma de decisiones. Cuéntale un poco a la audiencia. En el anterior, un ratito más. Sí. Y simplemente para decir de que todo esto que se hace también en medicina basada en la evidencia va a pasar por nuestros sesgos personales,
donde tenemos nuestros propios mitos, mala información que nos ha llegado desde antes o costumbres que hacemos. Y es algo que tenemos que reconocer para tratar de no dejar de que esto sesgue nuestra toma de decisiones en el futuro. Bien, con respecto, hablaste de toma de decisiones, entonces hablemos un poquito del nivel de evidencia, toma de decisiones, haznos un comentario y el doctor Navarro nos cierra esta nueva conclusión. Sobre el nivel de evidencia, que no hay que hacer. Una zona de riesgo en donde depende a veces de qué tanto nivel de evidencia, qué tanto riesgo hay, tú puedes comenzar a utilizar. Y hay una zona segura de conceptos que ya sabemos que es buena práctica en medicina. Ahora, el nivel de evidencia que necesitamos para tomar una u otra decisión va a variar acerca del posible riesgo de que este nuevo tratamiento pueda dar o un posible beneficio que pueda dar. Si el riesgo es bajo, el posible riesgo es bajo y el posible beneficio es alto, con niveles de evidencia más bajos podríamos comenzar ya a cambiar nuestra práctica. Mientras que si el riesgo, el posible riesgo es alto y puede dar muy poco beneficio, necesitaríamos mucha más evidencia como para arriesgarnos a hacer un cambio en la práctica. Y hay zonas en donde por consenso en que no debe hacerse, por ejemplo, ahorita que se está hablando acerca de la hidroxicloroquina en COVID, creo que en zona negra tenemos, y todos podemos estar de acuerdo, que la gente no tiene que automedicarse con eso, porque no hay evidencia que si una persona se automedica pueda ir bien, y más bien tenemos evidencia o reporte de casos de personas que han fallecido por automedicarse, por no saber bien las dosis, por no saber eso allí. Sobre si es que es completamente seguro o es discutible acerca de si se tiene suficiente evidencia, creo que pues, se puede decir que estamos en una zona gris, en donde tenemos cierta evidencia de que podría estar funcionando, pero no es que está 100% demostrado de que sí va a funcionar. Entonces, si esta evidencia es suficiente o no, eso ya va al juicio crítico que pueden tener los diferentes médicos en el momento de ver si es que lo implementan o no lo implementan en sus regiones. Excelente. Doctor Navarro, ¿comentarios al respecto? Quería hacer un comentario con relación al diseño de revisiones sistemáticas. Y el sesgo más importante, y ojalá se llevaran esa idea todos los que están participando, es el sesgo de publicación. ¿Qué quiere decir eso? Si la búsqueda sistemática de literatura no ha sido adecuada, estamos dejando por fuera de la revisión información válida muy importante. Entonces, cuando ustedes lean una revisión, es muy importante que ustedes miren la evaluación que hicieron los autores y la representación gráfica que se llama el funnel plot, que es la forma de saber si hubo o no sesgo de publicación. Eso en las revisiones sistemáticas. El segundo punto, que es crítico para evaluar la validez de esa información, es el coeficiente de heterogeneidad. Es muy importante. Ustedes en todas las revisiones ven el I² de Higgins, que es una forma de evaluar en el metaanálisis qué tan parecidos fueron las poblaciones de los diferentes ensayos clínicos que incluyeron en la revisión. Entonces, es muy importante que ustedes miren ese número. Cada uno de los autores o cada uno de los autores pone un punto de corte generalmente hasta el 50% es el coeficiente de heterogeneidad. Y ustedes lo pueden ver en las imágenes, en los forest plot, donde están todos los artículos, todos los estudios incluidos, y mirar qué tanta heterogeneidad hubo. Porque aunque a veces uno lee revisiones que son aparentemente muy bien conducidas, muy bien hechas, con muy buena información, los sujetos de los diferentes estudios no eran similares y eso hace que pierda mucha validez la información que estamos evaluando. Así con los demás estudios, si uno ve un ensayo clínico, pues uno realmente tiene que mirar el concepto de aleatorización, de asignación de tratamiento, de cegamiento, que son las tres características más importantes que debemos mirar si se cumplieron, si se evaluaron y si fueron adecuadamente analizadas para las conclusiones del estudio. Es cuestión de ir mirando las listas de chequeo. Si ustedes entran a la página de Quailor, ahí ven las listas de chequeo y toda esa información y todas las preguntas para mirar la calidad, ustedes la pueden ir aprendiendo desde esas listas de chequeo, que es la forma más fácil de hacerlo. Perfecto. Y bueno, una cosa muy importante también, el doctor Garza nos ha facilitado una nueva pirámide, una nueva forma de evaluar la evidencia que la vamos a mostrar ahora en breve. Y ya para terminar, aquí tenemos la última slides de las conclusiones.
Jaime, me gustaría también que introdujeras un poco este concepto y que tanto Carolina como el doctor Navarro den sus conclusiones finales. Que algo que tenemos que saber es que ahorita está comenzando a aparecer evidencia sobre este virus, pero conforme pase el tiempo vamos a tener más evidencia. Entonces las cosas que no estamos seguros ahorita las vamos a saber. Y no solo para esto aquí, sino para cualquier estudio de la literatura, de cualquier pregunta de investigación que tengamos, saber que si es que en este momento no tenemos suficiente evidencia, es cuestión de tiempo de que salgan los nuevos estudios hasta que lleguemos a nivel de certeza suficiente como para hacer una zona de seguridad en la toma de nuestras decisiones. Muy bien. Carolina. Bueno, yo me gusta mucho esa diapositiva. Yo soy una creyente que la data de vida real nos puede ser extremadamente importante porque nos permite realmente magnificar o estimar los resultados en una población mucho menos controlada que como lo hacen los ensayos clínicos. Sin embargo, creo que cada uno tiene su utilidad. Un ensayo clínico bien controlado nos permite realmente ver si hay esa asociación entre intervención y desenlace. Si yo controlo absolutamente todos los confusores, yo puedo ver si realmente hay esa asociación entre intervención y desenlace. Voy a volver un momento al ensayo clínico publicado por los franceses, y me encantaría que todos hicieran el ejercicio de leerlo juiciosamente. Uno empieza a ver, dice, listo, sí, es un ensayo clínico, tiene grande fortaleza, plantea una hipótesis fuerte, pero tiene debilidades muy importantes porque no controlan una cantidad de confusores que generan ruido y que es lo que crean dudas en lo que leemos el artículo. En cambio, cuando nosotros utilizamos data de vida real, que es lo que planteas en tu gráfica allí, yo estoy abierta. Ya yo veo el efecto no en un grupo controlado, sino en una población general. Ya no me importa si hay hipertensos, no importa absolutamente nada. Yo dejo a puerta abierta a ver el efecto en una población no controlada, pero obviamente se necesita un número importante de data, que es lo que tiene la vida real, para yo poder realmente estimar el efecto. Entonces, lo que dice Jaime es muy cierto. Fíjense que hay 26 ensayos clínicos corriendo sobre el tema de la hidroxicloroquina. Dentro de poco la evidencia va a ser abrumadora, pero todavía la fortaleza de la evidencia nos deja muchas dudas, nos deja inquietudes que no nos permiten decir con certeza la evidencia es alta. Lo que sí nos permite, como decía tu gráfica anterior, es que como el nivel de riesgo no es tan alto, podría ser una práctica clínica que es interesante de implementar en el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Bien, Ivo, me gustaría, justamente hablando de este caso que fue el que se disparó con el tuit de Trump, justamente bajarlo a ese caso puntual a todo esto que estuvimos viendo. El doctor Navarro, cuando definió a la medicina basada en la evidencia, dijo que era la aplicación de la mejor evidencia que teníamos disponible. Y en este caso, tal como lo dijo la doctora Sardi o Jaime también, la evidencia es muy poca, es muy escasa, y si llevamos de nuevo a todo lo que nos dijeron, en la pirámide esa que mostraban de evidencia, este estudio el francés que se estuvo hablando, estaría recién un solo escalón por encima de los reportes de expertos, de la opinión de expertos. O sea, la evidencia es muy baja. También hay otro estudio similar con el resultado negativo, o sea, que decía que no se veía una mejoría en los pacientes tratados con hidroxicloroquina y acitromicina. Ahora, ¿eso significa que no va a funcionar? No, de ninguna manera. Es un estudio también con los mismos fallos que que decía que sí encontró una relación. Entonces, estamos en un nivel de evidencia muy bajo. Como bien dijo Carolina, como los riesgos no son tan altos, son conocidos, incluso el alargamiento del QT, hay que tener cuidado, pero los riesgos son bastante bajos y aparentemente podría haber beneficio. Entonces, todavía estamos en la zona esa gris que no sabemos si se puede aplicar o no. Seguramente, como dijo Jaime, más adelante tendremos más información. Lisandro, ¿puedo Sí, decirte algo en ese por favor. sentido? Cuando uno empieza a estudiar epidemiología, a uno le dan un ejemplo que es muy clásico, y es el ejemplo del paracaídas.
a uno le dicen, no existe un ensayo clínico que demuestre que la persona que usa un paracaídas frente a uno que no usa, que no usa el paracaídas, sí le va mejor si se tira de un avión. O sea, no necesitamos un ensayo clínico para demostrar eso, sin embargo, todos utilizaríamos un paracaídas si nos fuéramos a tirar de un avión. Ese es el ejemplo clásico, y Muy aquí claro. pasa un poquito como eso. Entonces, para redondear tu concepto. Clarísimo. Muchas gracias. Doctor Navarro, unas últimas palabras. Bueno, quería simplemente hacer un par de anotaciones y es recordar que hay una relación directa entre los diseños de los estudios y la potencia o la evidencia para ser aplicada. Entonces, los estudios observacionales analíticos, que son los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, tenemos que recordar que ellos solo nos hablan de asociaciones. Es importante porque es diferente a los ensayos clínicos que nos hablan de causalidad y eso hace una gran diferencia entre esos dos estudios. Ese es un concepto que hay que tener claro, que simplemente los estudios observacionales nos dan asociaciones, no nos pueden decir que una intervención nos produjo un desenlace, sino que simplemente hay asociaciones que permiten pensar que si realizamos un diseño mucho más fuerte, podemos llegar a confirmar esa teoría. Y yo pienso que eso es lo que nosotros seguramente estamos pensando con el artículo de Gautret de los franceses, porque si lo clasificamos dentro de la pirámide, este es un cuasi experimento, un cuasi ensayo clínico. ¿Por qué cuasi? Porque no hubo aleatorización. El sesgo más importante en este tipo de estudios cuando no hay aleatorización son los sesgos de confusión. El hecho de no balancear las características de las dos poblaciones con relación a la intervención o a la no intervención no nos permite asegurar que la intervención fue la que produjo el resultado o el desenlace. Entonces, es una primera evidencia que ante una enfermedad que no conocemos y donde no hay ninguna opción terapéutica en este momento. Seguramente aparecerá, como han dicho todos, una gran cantidad de información muy rápidamente y ahí podremos tener una idea mucho más clara, más contundente para la toma de decisiones. Doc, y ya que está, entonces vamos a correr el video que tiene audio, pero me gustaría si tiene algún comentario. Es un video que nos habla del nacimiento de la medicina basada en la evidencia. Creo que es muy potente para todos los héroes que siguen hasta ahora. Creo que este es un tema de gran relevancia. Vamos a correr el video, a ver si lo ven bien. Doc Navarro, cuéntenos un poco de sus opiniones. Este es un video organizado por los editores del British Medical Journal, donde entrevistan a 5 luminarias de la medicina basada en la evidencia, incluidos el Dr. Gordon Guyatt y Brian Haynes de la Universidad de McMaster, donde nos cuentan de dónde nació el término y por qué los llevó a seguir esta filosofía de la práctica médica. No tiene audio. Después, Ivo, les dejamos el enlace al video. Ya tenemos el video, sí, para ustedes. ¿No escuchan el audio ustedes? No hay audio. Ya. Bringing critical appraisal to the bedside. And as we were doing this in clinical practice, we found more and more that we were doing a different form of medical practice. And in 1990, I took over the internal medicine residency program to run the program with the notion that I wanted to train residents in this new way of doing medical practice. And I wanted to attract residents who were interested, and I wanted to advertise our program as one that did this. So we were doing what? Needed a name. And the my first attempt at coming up with a name for it was scientific medicine. And in a meeting where I was introduced by the department chair to the members of the Department of Medicine, the basic scientists were so enraged that I was calling what we were doing scientific medicine that I thought back to the drawing board.
And the second notion of what we might call it was evidence-based medicine, and boy, did that turn out to be a good choice. So you've never regretted it? Of course not. Taddy, how did you get to evidence-based medicine? Realmente digo, Well, I came through the route of experimental science, cell biology, and Bueno, muy bien. joined the doctoral program in clinical trials at Johns ya Hopkins. está bien, Ivo, el video está bien. Ivo, tenemos una pregunta interesante Sí. del público. Pregunta el doctor Guillermo Amezcua, ¿qué opinan ustedes del impact factor de una revista para hacer un screening rápido de un artículo? Es decir, ¿lo tienen en cuenta como un factor o no? Me parece que hay publicaciones acerca de que no hay asociación entre buena metodología en revistas de alto impacto, no comparadas con las de bajo impacto, pero entre varias revistas de alto impacto, entre sí no hay mucha diferencia. Y tú podrías encontrar un artículo de buen nivel de evidencia en una revista también de bajo impacto. Entonces yo en lo particular no lo utilizo. O sea, sigo constantemente revistas de alto impacto como para mantenerme actualizado, ¿no? Pero cuando voy a hacer una estrategia de búsqueda, no es una de las cosas que pongo atención, de qué revista vino o quién es el autor. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a volver con otra clase virtual al respecto. No sé si llegan a ver ahí mi imagen. ¿Llegan a verla ahí? Se ve tu pantalla, estás compartiendo. Queremos invitar a todos a Parametrolandia el próximo martes con el doctor Jaramillo. Va a estar muy interesante. Mucha gente nos está pidiendo para hablar de parámetros de FACO y vamos a tener una sesión divertida hablando de parámetros y también divirtiéndonos un poco con colegas como lo caracteriza al doctor Jaramillo. Les dejo 1 minuto y medio a cada uno, por favor, de los invitados para que se despidan del público y les agradezco mucho su tiempo y también a todo el público que ha estado fiel hasta este momento. Bueno, yo quiero... Bueno, voy a empezar yo, qué pena, Pedrito. Sigue, tranquila. Rápidamente, me está recordando Miguel Cruz que ustedes, después que hagan esas búsquedas, pueden activar en PubMed una alerta y les envían notificación cada vez que sale nueva evidencia sobre esa búsqueda que ustedes hicieron, que es una herramienta súper útil. Ya para terminar, en el minuto y medio, creo que tenemos una oportunidad de oro para como comunidad fortalecer, estrechar lazos, generar análisis crítico y buscar respuesta a esas interrogantes que tenemos. Lejos de verlo como una amenaza, creo que es una oportunidad de oro para sacar lo mejor de nosotros como médicos y como científicos que somos. Y gracias por la invitación. Yo quisiera terminar simplemente motivando a todas las personas que se interesaron en esta reunión y decirles que la medicina basada en la evidencia es una filosofía para practicar la buena medicina, que así como hacemos wet lab para todas las cirugías que hacemos en la oftalmología, el wet lab en la medicina basada en la evidencia es tener pensamiento crítico, tener la mente abierta, aprender a hacer buenas búsquedas, evaluar la calidad de lo que leemos y aplicarlo a nuestra práctica. Si lo hacemos todos los días, en todos los escenarios, muy seguramente el nivel de medicina que practicamos en el país donde ejercemos será mucho mejor en beneficio finalmente de los pacientes. Muchas gracias, Doc. Jaime. Bueno, yo como comentario final, lo que me gustaría decir es que sí, o sea, la medicina basada en la evidencia es algo que se aprende practicándola y haciéndola. O sea, no es solo leer, no es solo ver webinar de cómo se hace, es comenzar a ponerla en práctica. Siquiera, como mínimo, la estaré usando una vez por semana con algún caso de algún paciente que viene, en donde quiero ver si es que la forma en que he estado tratando esto allí es lo último que ha salido o hay nueva información. Tanto los libros como los congresos oftalmológicos, los webinars y la medicina basada en la evidencia tienen su utilidad, cada una sirve más para diferentes cosas. Pero una forma muy eficiente de mantenerse al día y siempre dar la mejor atención es mediante estas herramientas. Y eso es un poco lo que hemos querido compartir, qué no más existe y cómo se puede hacer de forma más eficiente. Y contestando una de las preguntas que había acerca del riesgo de toxicidad por cloroquina o hidroxicloroquina a nivel macular,
Por lo menos eso no me preocupa tanto, ya que eso es con uso crónico. Aquí solamente lo más probable es que veamos toxicidad aguda, que se da con los 3 gramos de uso del medicamento, mientras que para la maculopatía necesitas de 200 a 300 gramos de cloroquina para que aparezca la maculopatía. Entonces, no me preocupa tanto toxicidad por maculopatía, es algo en donde todos los oftalmólogos también, cuando nos lleguen después pacientes, podamos darle cierta tranquilidad a ellos, pero sí está el riesgo de la toxicidad aguda que puede generar la mortalidad en ellos. Perfecto, muy bien, Lisandro. No, agradecer a los invitados, fueron muy claros, creo que la gente se lleva herramientas directamente para poner en práctica, así que muchísimas gracias a los 3. Gracias a todos, gracias a la audiencia que estuvo hasta ahora, nos extendimos un poco, pero por la importancia del tema, les pedimos a todos que también estén activos en redes sociales. El día lunes vamos a estar de vuelta con el doctor Benati, ¿sí? Con algo de córnea, el martes con el maestro Jaramillo hablando de parámetros, o sea que eso es algo que no se pueden perder, y vamos a seguir semanalmente con nuevas clases. Muchas gracias a todos y estamos por acá todos en comunidad.